¿Quién no ha escuchado hablar de las 1001 noches? ¿Quién no ha escuchado los nombres de Aladino, Alí Baba, Sinbad el Marino o de la bella Sherezade? Hoy en Cuentos de Vida queremos hacer un homenaje a esta maravillosa narradora de historias mágicas y ofreceros sus mejores cuentos para que sean acompañantes de vuestras buenas noches. Todo comienza con el rey Shahryar, en algún lugar entre China, la India o Dios sabe dónde. El muy tirano, tras descubrir que en su ausencia su esposa le había sido infiel, acaba no solo con su vida, sino con todas las mujeres que contrae matrimonio en la noche de bodas, en una locura sin fin. Su fiel visir teme que le llegue el turno a sus dos hijas, pero Sherezade, la más querida, ideando un plan para salvarse y detener al rey, insiste a su padre para que le entregue en matrimonio. Cada noche contará una historia, pero sin resolver su final hasta la noche siguiente. El rey, maravillado e intrigado por cada final, la mantendrá con vida con tal de escuchar un poco más. Antes de nada, gracias a los que os habéis suscrito recientemente, pues ayudáis muchísimo a que lleguemos a más gente y podáis seguir esta serie de cuentos de las 1001 noches. El de esta noche, la mágica historia del caballo de ébano. Oh, mi señor, érase una vez un rey tan grande y poderoso entre los reyes persas que se llamaba Sabur, y era sin duda el rey más rico en tesoros de todas clases, como también el más dotado de sagacidad y de prudencia. Lleno de generosidad y de amabilidad, tenía siempre abierta sin desmayo la mano para ayudar a los que le imploraban, sin rechazar nunca a quienes le solicitaban socorro. El rey Sabur tenía 3 hijas, que eran como 3 soles hermosos en un cielo glorioso, y un hijo que era la misma luna y que se llamaba Kamar-al-Akmar. Todos los años daban 2 grandes fiestas, una al comienzo de la primavera, la de Nuruz, y otra en el otoño, la del Mihran, y en ambas ocasiones el rey mandaba abrir las puertas de todos sus palacios, y de todos los puntos de su vasto imperio acudían habitantes para rendir pleitesía y regocijarse en aquellos días de fiesta, llevándoles además presentes de todo tipo y naturaleza. Y aquí que durante una de esas fiestas, la de la primavera precisamente, estaba sentado el rey en su trono cuando vio que ante él avanzaban 3 sabios, hombres versados en los conocimientos más secretos y en las artes más sutiles, y los cuales no ignoraban ninguno de los misterios que de ordinario se escapan al espíritu humano. Llegaban desde 3 comarcas muy distintas y hablando diferentes lenguas cada uno. El primero era hindi, el segundo rumí y el tercero ajamí, de las fronteras de Persia. El primero se acercó y se posternó ante el rey, besó la tierra entre sus manos y le ofreció un presente verdaderamente real. Consistía en una figurita de un hombre de oro, incrustado de gemas y de pedrerías de gran precio, que tenía en la mano una trompeta de oro. A este sabio le dijo el rey Sabur: «Oh, sabio, ¿para qué sirve esta figurita?» «Oh, mi señor, este hombre de oro posee una virtud admirable. Si le colocáis a las puertas de la ciudad, será un guardián a toda prueba, pues si viniese un enemigo para tomar la plaza, les detectará en la distancia y, soplando en la trompeta, les paralizará
y les hará caer muertos de terror. Al oír estas palabras, se maravilló mucho el rey y dijo: «Oh sabio, si es verdad lo que dices, te prometo la realización de todos tus anhelos y de todos tus deseos». A continuación, se adelantó el segundo sabio, el de Rumí, que besó las tierras entre las manos del rey y le ofreció como regalo una gran fuente de plata, en medio de la cual se encontraba un pavo real de oro, rodeado por 24 pavas reales del mismo metal. El rey Sabur, con asombro, volvió a preguntar: «¿Para qué sirven este pavo y estas pavas?». Y el sabio le contestó: «Oh, mi señor, a cada hora que transcurre del día o de la noche, el pavo da un picotazo a cada una de las 24 pavas, agitando las alas, y así sucesivamente cabalga a las 24, marcando las horas. Luego, cuando ha dejado transcurrir el mes de esta manera, abre la boca y en el fondo de su gaznate aparece el cuarto creciente de la luna nueva». El exclamo del rey maravillado fue tremendo. «Por Dios, que si es verdad lo que dices, se cumplirán todas tus aspiraciones». Y fue el último, el tercero, el sabio que venía de Persia, que besó la tierra entre las manos del rey y después de los cumplimientos y de los votos, le ofreció un caballo de madera de ébano, de la calidad más negra y más rara, incrustado en pequeñas piezas de oro y pedrerías y enjaezado maravillosamente, con una silla y una brida y unos estribos, como solo llevan los caballos de los reyes. El rey, maravillado nuevamente, tuvo que preguntar: «¿Y qué virtudes tiene este caballo de ébano?». Y el viejo persa contestó: «Oh, mi señor, las virtudes que posee este caballo son cosa prodigiosa, hasta el punto de que cuando uno monta en él, parte con su jinete a través de los aires, con la rapidez del relámpago, y le lleva a cualquier sitio donde se le guíe, cubriendo en un día distancias que tardaría un año en recorrer con un caballo vulgar». Prodigiosamente asombrado con aquellos 3 prodigiosos regalos, el rey decidió ponerles a prueba para comprobar que aquello que decían era totalmente cierto. Y en efecto, la figurita del hombre de oro sopló con su trompeta de oro. El pavo real de oro picoteó y cabalgó regularmente a sus 24 pavas reales de oro. Y el sabio persa, y en ese momento de su narración, Serezade vio aparecer la mañana por la ventana y se calló discretamente. Para cuando llegó la noche siguiente, retomó su cuento, y el sabio persa montó en el caballo de ébano, le hizo elevarse por los aires y recorrer un gran espacio con una rapidez extraordinaria, para descender después de haber descrito un amplio círculo en el mismo sitio desde donde había partido. Al ver todo aquello, el rey Sabur quedó al principio estupefacto y luego se tambaleó de tal manera que parecía que iba a volverse loco de alegría. Fue entonces cuando le dijo a los sabios: «Oh sabios ilustres, ahora tengo ya una prueba de la verdad de vuestras palabras. Pedidme, pues, lo que deseéis, y se os concederá al instante». Entonces los 3 sabios contestaron al instante. No dudaron y solicitaron el mayor precio: casarse con las hijas del rey. El rey, como ya había estado maravillado en todo el transcurso de este evento, solo pudo contestarles que, por supuesto, «Al instante daré satisfacción a vuestro deseo. Estas maravillas no son de este mundo». Y al punto dio la orden de hacer ir al cadí y a los testigos para que se extendiera el contrato del matrimonio de sus 3 hijas con los 3 sabios. Y eso fue todo.
Pero acaeció que, mientras tanto, las 3 hijas del rey estaban sentadas precisamente detrás de una cortina, y al oír aquellas palabras, la más joven de ellas, la más hermosa, contempló al anciano, al que tendría por esposo, y he aquí su descripción. Era un viejo muy anciano, de una edad de 100 años lo menos, como no tuviese más, con restos de cabellos blanqueados por el tiempo, con una cabeza oscilante, cejas roídas de tiña, orejas colgantes y hendidas, barba y bigotes teñidos y sin vida, ojos rojizos y bizcos que se miraban atravesados, carrillos flácidos y amarillentos y llenos de huecos, nariz semejante a una gruesa berenjena negra, cara tan arrugada como el delantal de un zapatero remendón. Y, en una palabra, aquel viejo sabio era una cosa espantosa. Y precisamente la princesa, que era la más joven del rey, resultaba la joven más bella y graciosa de su tiempo, más elegante que la tierna gacela, más dulce y más suave que la brisa más acariciadora, y más brillante que la luna llena, y sin disputa superaba con mucho a sus hermanas en hermosura, blancura, encantos y en dulzura, y así era ella, en verdad. De modo que cuando vio al sabio que debía tocarle en suerte, corrió a su habitación y se dejó caer de bruces en el suelo, desgarrándose los vestidos, arañándose las mejillas y sollozando y lamentándose. Mientras permanecía ella en aquel estado, su hermano, el príncipe Camaralakmar, que la quería mucho y la prefería a sus otras hermanas, la oyó lamentarse y entrando en sus aposentos le preguntó: «¿Qué tienes? ¿Qué te ha ocurrido? Dímelo enseguida y no me ocultes nada». «Oh, hermano mío, oh, querido, nada te ocultaré. Has de saber que mi padre me prometió en matrimonio a un sabio viejo, a un mago horrible que le ha regalado un caballo de madera de ébano, y sin duda le ha embrujado con su hechicería y ha abusado de él con su astucia y perfidia. En cuanto a mí, estoy resuelta a dejar este mundo antes que pertenecer a ese viejo». Su hermano empezó entonces a tranquilizarla y a consolarla, y luego fue en busca de su padre, el rey, y le preguntó: «¿Quién es ese hechicero, padre, al que prometiste casar con mi hermana pequeña? ¿Y qué regalo es ese que te ha traído para decidirte así a hacer que muera de pena mi hermana? Eso no es justo». Y aquí que el persa estaba cerca y oyó aquellas palabras del hijo del rey y se sintió muy furioso y mortificado. Pero el rey contestó, y en ese momento de su narración, Sherezade nuevamente vio aparecer el mañana y se calló discretamente. Para cuando llegó la noche siguiente, ella continuó: «Oh, hijo mío, Camaralakmar, no estarías tan turbado y tan estupefacto si vieras el caballo que me ha dado el sabio». Ambos, hijo y rey, salieron al patio donde pudieron contemplar el caballo, y el príncipe, que era un jinete excelente, no tardó en saltar con ligereza a lomos del bruto y le pinchó de pronto en los flancos con las espuelas, metiéndose los pies en los estribos. Pero el caballo no se movió. El rey le dijo al sabio: «Anda, ve a mirar por qué no se mueve y ayuda a mi hijo, quien a su vez tampoco dejará de ayudarte para que realices tus anhelos». De modo que el viejo persa, que guardaba rencor al joven a causa de su oposición al matrimonio, se acercó al príncipe caballero y le dijo: «Esta clavija de oro que hay a la derecha del arzón de la silla es la clavija que sirve para subir. No tienes más que darle la vuelta». El príncipe dio la vuelta a la clavija que servía para subir, y he aquí todo lo que pasó. Al punto se elevó por los aires el caballo con la rapidez de un ave, y a tanta altura
que el rey y todos los circundantes le perdieron de vista a los pocos momentos. Al desaparecer ver a su hijo, el rey Sabur, muy perplejo, dijo al persa: «¡Oh sabio! ¿Qué vamos a hacer ahora para que vuelva?». El sabio mintió: «Oh, mi amo, no puedo hacer ya nada. No verás de nuevo a tu hijo hasta el día de la resurrección, porque el príncipe no ha querido escuchar más que a su presunción y a su ignorancia, y en vez de darme tiempo para que le explicase el mecanismo, ha puesto en marcha el caballo antes de lo debido». Cuando el rey Sabur hubo oído estas palabras, se llenó de furor e indignándose hasta el límite de la indignación, ordenó a los esclavos que dieran una paliza al viejo persa y le arrojaran al calabozo más lóbrego, tras de lo cual se retiró a su palacio, hizo cerrar todas las puertas y empezaron a sollozar, a gemir y a lamentarse con él su esposa, sus 3 hijas, su servidumbre y todos los habitantes del palacio, como los de la ciudad. Su alegría se tornó en aflicción y su felicidad en tristeza y desesperación. Por lo que afecta al príncipe, el caballo continuó elevándose por los aires con él, sin detenerse, como si fuera a tocar el sol. Entonces comprendió el joven el peligro que corría y cuán horrible muerte le esperaba en aquellas regiones del cielo. Se inquietó bastante y se arrepintió mucho de haber subido en el caballo y pensó: «¿Qué hacer ahora, Dios mío? Ayúdame, por favor». Y automáticamente pensó en aquella clavija que le había ayudado a subir, y como estaba dotado de sagacidad e inteligencia, se puso a buscar la contraria, y al final, en el lado contrario, en el lado izquierdo, un tornillo minúsculo, no mayor que la cabeza de un alfiler, pareció ser justo lo que necesitaba encontrar. Al aplicar un poco de presión, el caballo se detuvo totalmente en el aire y poco a poco comenzó a descender con la misma rapidez de antes. Fue descendiendo hasta tocar tierra sin ningún contratiempo, mientras su jinete respiraba con libertad y se tranquilizaba por su vida. Y aquí que de entre las ciudades que de aquella suerte se mostraban por debajo de él, divisó una ciudad con aguas corrientes y rica en prados, donde triscaban en paz saltarinas gacelas y en ese momento de su narración, Sherezade vio el sol salir por la ventana y se cayó discretamente. Cuando llegó la noche siguiente, retomó su cuento, donde triscaban en paz saltarinas gacelas. Como por temperamento era aficionado a distraerse y a observar, Camaralacmar se dijo: «Es necesario que sepa yo el nombre de esta ciudad y la comarca en la que está situada». Y fue así como comenzó a dar vueltas en el aire alrededor de la ciudad hasta que divisó un lugar donde pasar la noche con seguridad y sin que le importunasen. Era un palacio elevado que aparecía en medio de la ciudad y lo flanqueaban torres almenadas y lo guardaban 40 esclavos vestidos con cotas de malla y armados con lanzas, alfanjes, arcos y flechas. Así que se dijo el joven: «He aquí un lugar excelente», y apretando el tornillo que servía para bajar, guió hacia aquel lado su caballo, que fue a posarse dulcemente como un pájaro cansado en la terraza del palacio. En aquel momento fue cuando contempló por primera vez al caballo. «¡Por Dios! Quien con tal perfección te fabricó es un maestro como obrero y el más hábil de los artífices. De modo que si el Altísimo prolonga el término de mi vida y me reúne con mi padre y con los míos, no dejaré de colmar con mis bondades a ese sabio y de hacer que se beneficie con mi generosidad».
Ya había caído la noche y el príncipe permaneció en la terraza, esperando a que en el palacio todo el mundo se hubiese ido a dormir. Después, como se sentía torturado por el hambre y la sed, resuelto, inició una búsqueda descendiendo por las escaleras del palacio. Al poco se encontró en un ancho patio, con piso de mármol blanco y de alabastro transparente. En él se reflejaba por la noche la luz de la luna. En vano miró a la derecha y a izquierda, pero no vio alma viviente ni oyó sonido de una voz humana. Mañana, a los primeros resplandores del día, montaré de nuevo en mi caballo y me marcharé. Y cuando ya iba a poner en práctica este proyecto, advirtió una claridad en el interior del palacio y avanzó por aquel lado para saber de qué provenía. Vio que aquella luz era la de una antorcha encendida delante de la puerta de un harén, y ni corto ni perezoso levantó aquella cortina y se encontró en una sala maravillosa, en la cual vio un amplio techo de marfil más blanco, incrustado de perlas, rubíes, jacintos, y tendidas en el suelo 4 jóvenes esclavas que dormían. Se acercó entonces sigilosamente al lecho para saber quién podría estar acostado en él, y vio una joven que tenía por toda camisa nada más que su cabellera, y era tan hermosa que se la hubiera tomado no ya por la luna cuando sale en el horizonte, sino por otra luna más maravillosa que surgiese de las manos del Creador. Su frente era una rosa blanca, sus mejillas 2 anémonas de un rojo tenue, y al ver tal cúmulo de hermosura y de gracias, de encantos y de elegancia, Kamar al-Akmar creyó caerse de espaldas desvanecido, sino muerto. Cuando pudo dominar un poco su emoción, se aproximó a la joven dormida, temblándole todos los músculos y todos los nervios, y estremeciéndose de placer y voluptuosidad, la besó en la mejilla derecha. Al contacto de aquel beso, la joven se despertó sobresaltada, abrió mucho los ojos y advirtiendo al joven príncipe que permanecía al pie de su cabecera, exclamó: «¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes?» «Soy tu esclavo y el enamorado de tus ojos». «¿Y quién te condujo hasta aquí?» «Dios, mi destino y mi buena suerte». Al oír estas palabras, la princesa Samshem-Nahar, que tal era su nombre, sin mostrar demasiada sorpresa ni espanto, dijo al joven: «¿Acaso eres el hijo del rey de la India que me pidió ayer matrimonio, y a quien mi padre, el rey, no aceptó como yerno a causa de su pretendida fealdad? Porque si eres tú, por Dios, no tienes nada de feo, y tu belleza ya me ha cautivado, oh mi señor». Y como efectivamente era él tan radiante cual la brillante luna, le atrajo a sí, y se abrazaron, embriagados ambos de su mutua hermosura y de su juventud. Se hicieron 1000 caricias, acostados uno en brazos de otro, y se dijeron 1000 locuras, entregándose a 1000 juegos amables y prodigándose 1000 mimos dulces y ardientes. Mientras ellos se divertían de tal manera, las servidoras se despertaron de pronto y al advertir con su ama al príncipe, fueron a avisar al rey. Le pusieron en alarma y éste salió corriendo al encuentro para salvar el honor de su hija. Pero lo que ocurrió a continuación, mi señor, tendré que contárselo a la próxima noche. Sherezade se salvó una noche más y la siguiente retomó el cuento por donde lo había dejado. Loco de emoción, el rey se abalanzó hacia las habitaciones de la princesa, donde se encontró con las servidoras, que a las puertas le esperaban pálidas y temblorosas, y les preguntó:
¿Qué le ha pasado a mi hija? Oh, rey, no lo sabemos. Se ha encontrado a este joven que apareció en la luna llena, tan hermoso. El rey, que mientras escuchaba las explicaciones, se asomó por la cortina de la puerta y vio acostado junto a su hija en el lecho y charlando graciosamente a un príncipe de lo más encantador, cuyo rostro resplandecía como la luna llena. En vez de tranquilizarle por completo, el resultado de aquello fue excitar hasta el último extremo su celo paternal y sus temores por el peligro que corría el honor de su hija. Así es que, precipitándose por la puerta, se abalanzó a ellos con la espada en mano y furioso como un ghoul monstruoso. Pero el príncipe, que desde lejos le vio llegar, al punto, saltó sobre ambos pies y, empuñando un alfanje, lanzó a la vista del rey un grito tan terrible que le asustó. Más amenazador que nunca, Camaralacmar se dispuso a arrojarse sobre el rey y atravesarle, pero el rey, que se comprendió el más débil, se apresuró a envainar su espada y tomó una actitud conciliadora. «Oh, jovenzuelo, eres un hombre o un genio. Por Dios, que si no respetara tus derechos tanto como los míos, y si no me preocupase del honor de tu hija, ya hubiera vertido sangre tuya. ¿Cómo te atreves a confundirme con los demonios y los genios, cuando soy un príncipe real de la raza de los Cosroes, que si quisieran apoderarse de tu reino, sería para ellos simplemente un juego?» Cuando el rey hubo oído estas palabras, le invadió un gran sentimiento de respeto y temió mucho por su propia seguridad. Así es que se dio prisa a responder. «¿Cómo se explica entonces, si eres verdaderamente hijo de reyes, que te hayas atrevido a penetrar en mi palacio sin mi consentimiento, a destruir mi honor y hasta apoderarte de mi hija pretendiendo ser su esposo y proclamando que yo te la había concedido en matrimonio? Dime, ¿podrás encontrar jamás mejor partido que yo para tu hija? ¿Y acaso nunca viste hombre más intrépido y mejor formado, o más rico en ejércitos, esclavos y posesiones que yo mismo? No, por Dios, pero un matrimonio efectuado de esta manera secreta solo podrá destruir mi honor. Bien hablas, oh rey, pero solo te queda un partido que tomar, y consiste en escuchar lo que tengo que decirte y en seguir mis consejos. Habla pues, y oiga yo algo de lo que tienes que decirme. El príncipe le dijo: una de dos, o te vienes conmigo a luchar en singular combate, y el que venza se quedará con el trono del reino, o bien me dejas conocer a tu hija, y mañana por la mañana mandas contra mí al ejército entero de tu caballería, tu infantería y tus esclavos. Mándalos en orden de batalla, y si me mataran, quedaría a salvo tu honor y mejor guardado que nunca tu secreto. Si por el contrario triunfo yo de todos ellos y les derroto, habrás encontrado un yerno del que podrían enorgullecerse los reyes más ilustres. El rey poco tuvo que elegir, pues la segunda opción parecía la más segura, y a la mañana siguiente, el príncipe, esperando en su caballo de ébano la orden de ataque del rey, le dijo: «Mírame bien, oh rey, voy a subir en mi caballo y a precipitarme a todo galope sobre tus tropas, dispersándolas a derecha y a izquierda, e infundiré el espanto y el pavor en sus corazones». Y el rey le contestó: «Haz lo que quieras y no tengas compasión de ellos, porque ellos no la tendrán de ti». Y Camaralacmar apoyó ligeramente su mano en el cuello de su caballo y de un salto se plantó a lomos del bruto. Por su parte, las tropas, ansiosas, se alineaban más lejos en filas apretadas y tumultuosas. Se decían los guerreros unos a otros:
Cuando llegue a nuestras filas este jovenzuelo, le clavaremos la punta de nuestras picas y le recibiremos con el filo de nuestras cimitarras. El príncipe, una vez se afirmó bien sobre la silla de su caballo, hizo jugar la clavija que servía para subir, en tanto que se volvían hacia él todos los ojos para ver qué iba a hacer. Y al punto empezó su caballo a agitarse, a piafar, a balancearse, a inclinarse, a avanzar y retroceder para comenzar luego con una elasticidad maravillosa a caracolear y andar de lado de la manera más elegante que caracolearon nunca los caballos mejor guiados de reyes y sultanes. Y de pronto se estremecieron y se hincharon de viento sus flancos, y más rápido que una flecha disparada al aire, emprendió con su jinete el vuelo en línea recta por el cielo. Al ver aquello, creyó el rey volverse loco de sorpresa y de furor, y gritó a los oficiales de sus guardias: «¡La desgracia sobre vosotros! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Que se nos escapa!». Pero el príncipe, obviamente, se escapó. El rey entonces entró en palacio y habló con su hija, que al saber de la noticia de la desaparición del joven príncipe, quedó afligida y desesperada. Lloró y se lamentó de manera tan dolorosa que cayó gravemente enferma y la acostaron en su lecho presa del calor de la fiebre y de la negrura de sus ideas. «Hija mía, da más bien gracias a Dios y glorifícate de que ese insigne mago, de que ese embustero, de que ese seductor y ladrón se haya marchado». Pero en vano le hablaba y la mimaba para consolarla, porque ella no oía, no escuchaba, sino al contrario. Cada vez sollozaba más y lloraba y gemía, suspirando por el joven, su enamorado. Y mientras el príncipe, y la narración se detuvo, porque los primeros rayos de sol ilumbraron la cara de Sherezade, que detuvo su cuento hasta el día siguiente. La siguiente noche comenzó por donde había terminado, con el príncipe, que se elevó alto por los aires e hizo volver la cabeza de su caballo en dirección a su tierra natal. Se dedicó a soñar con la belleza de la princesa, con sus encantos y con los medios de que se valdría para volver a encontrarla. Pensando en todo aquello y merced a la gran rapidez de su caballo, acabó por llegar a la ciudad de su padre. Dejó entonces a su caballo en la terraza y bajó al palacio, donde notó por todas partes un ambiente de duelo y vio regadas de cenizas todas las habitaciones, y creyendo que habría muerto alguien de su familia, penetró como tenía por costumbre en los aposentos privados y encontró a su padre, a su madre y a sus hermanas vestidas con trajes de luto, amarillos la cara, enflaquecidos, demudados, tristes y desolados. Y aquí que cuando entró él, su padre se levantó de pronto al advertirle, y cierto ya de que aquel era su verdadero hijo, lanzó un grito y cayó desmayado, para encontrarse después abrazándose uno a otro, mientras su madre y sus hermanas bailaban y saltaban en medio de su dicha. Él les contó la historia vivida de principio a fin. El príncipe quiso entonces liberar al viejo persa, y aunque su padre era reticente, las súplicas de su hijo ablandaron su corazón, y el rey hizo salir a este hombre de prisión. Le devolvió la gracia y le concedió gran libertad, así como honores y riquezas, pero no le mencionó siquiera a su hija, ni pensó dársela en matrimonio. Así es que el sabio rabió hasta el límite y se arrepintió mucho de la imprudencia de haberle enseñado al príncipe de cómo manejarlo, pues sabían ahora el gran secreto del caballo de ébano. En cuanto al rey, que no estaba muy tranquilo todavía con respecto al caballo, dijo a su hijo:
Soy opinión, hijo mío, de que no debes acercarte en adelante a ese caballo de mal agüero, y sobre todo de que nunca más le montes, ya que estás lejos de conocer las cosas misteriosas que puede contener aún, y no te hallarás sobre él nunca seguro. Pero Camaralacmar sabía que aquella princesa que había encontrado en el reino de Sana aún le estaba esperando, y a pesar de los regocijos y festines que su padre continuaba dando con motivo de su regreso, Camaralacmar estaba lejos de olvidar a la princesa Shamsen-Nahar, hasta que un día se levantó en aquella hora y en aquel instante subió a la terraza de palacio y, a pesar del consejo de su padre, saltó a lomos del caballo de ébano y dio una vuelta a la clavija que servía para subir. Al punto se elevó por los aires como un pájaro y remontó su vuelo hacia las altas regiones del cielo. A la mañana siguiente, por supuesto, su padre no le encontró a él ni al caballo. En cuanto a Camaralacmar, prosiguió su rápido viaje aéreo y llegó a la ciudad de Sana. Echó a pie a tierra en la terraza del palacio, bajó por la escalera sin hacer ruido y se dirigió a los aposentos de la princesa. Se acercó sigilosamente a la cortina y, antes de levantarla, escuchó unos quejidos y sollozos que decían: «Oh, ama nuestra, ¿por qué lloras a quien seguramente no te llora a ti?». La princesa redobló sus llantos y gemidos. Lo hizo tan fuerte y durante tanto tiempo que le dio un desmayo. Entonces el príncipe sintió que se partía a causa de esto y se levantó y penetró en la habitación. Al punto abrió ya los ojos y le vio de pie a su lado, inclinando con una actitud interrogante de ansiedad y murmurando: «¿A qué vienen esas lágrimas y esos gemidos?». Y al ver aquello, reanimada con una vida nueva, se irguió de pronto la joven y, arrojándose a él, le rodeó el cuello en sus brazos y empezó a cubrirle de besos el rostro. Y justo después de los besos y los abrazos, Camaralacmar la condujo hasta la terraza del palacio, saltó a lomos de su caballo, la sentó a ella en la grupa y le recomendó que se sujetara con fuerza. El caballo remontó el vuelo y se elevó por los aires. Al ver aquello, empezaron a gritar tan alto las servidoras que el rey y la reina acudieron a la terraza a medio vestir y solo tuvieron tiempo para ver al caballo mágico emprender su vuelo aéreo con el príncipe y la princesa. El rey, emocionado y consternado hasta el límite, tuvo alientos, no obstante, para gritar algo a la joven, algo que nunca se escuchó. El príncipe la miró y le preguntó: «¿Quieres volver con tu padre y con tu madre?». Y en ese momento de la narración, el sol alumbró la habitación de Sherezade y el sultán, y ella cayó discretamente hasta la noche siguiente. Y cuando llegó la noche, Sherezade continuó: «La princesa contestó: «Lo único que anhelo es estar contigo donde estés tú». Y al oír estas palabras, el príncipe se alegró hasta el límite de la alegría e hizo volar a su caballo con la mayor rapidez posible en dirección a su reino. Empezó por aterrizar en medio de un hermoso jardín situado a las afueras de la ciudad, donde su padre solía merendar, y al llegar le dijo a la princesa: «Voy a dejarte aquí un momento para ir a prevenir a mi padre de nuestra llegada. Ten cuidado del caballo de ébano y no lo pierdas de vista. Enseguida te enviaré un mensajero para que te venga a recoger». Cuando el rey Sabur vio llegar a su hijo, creyó morirse de alegría y de emoción, y después de los abrazos y bienvenidas le reprochó llorando su marcha que le puso en las puertas de la tumba a todos, otra vez. Camaralacmar le reveló la identidad de la princesa que venía con él
E inmediatamente el rey dio orden de que adornaran la ciudad y la embellecieran con el decorado más hermoso y los más hermosos ornamentos. Y después de organizar un cortejo extraordinario, él mismo se puso a la cabeza de sus jinetes vestidos de gala. Desplegaron las mayores y hermosas banderas para el encuentro con la princesa Shamsen-Nahar, cruzando por todos los barrios de la ciudad, entre la aglomeración de los habitantes, precedido por tañedores de pífanos, clarinetes, timbales y tambores, y seguidos por la multitud inmensa de guardias, soldados, gentes del pueblo, mujeres y niños. Pero el príncipe, que no tuvo paciencia para acompañar el cortejo al paso, y lanzando su caballo a la carrera, tomó el atajo más corto y llegó al pabellón donde había dejado a la princesa, la hija del rey de Sana. La buscó por todas partes, pero ni encontró a la princesa ni al caballo de ébano. Entonces, en el límite de la desesperación, Camaralacmar se abofeteó de ira el rostro, rompió su traje y echó a correr y a vagar como un loco por el jardín, gritando, llamando con toda la fuerza de su garganta. Pero fue en vano. Se encontró con unos guardias que no habían visto a nadie extraño entrar, salvo el mago persa que estaba recolectando flores. Al oír estas palabras, el príncipe tuvo ya la certeza de que era el persa quien le había arrebatado a la joven, y así fue como su alegría se tornó en tristeza, en sobresaltos y en tormentos. Pero he aquí ahora lo que le aconteció al mago y a la princesa. Como lo había decretado de antemano el destino, no tardó el mago en llegar al propio pabellón en el que se encontraba la princesa. Y cuán no sería su alegría al ver desde el umbral, de pie sobre las 4 patas, al caballo mágico, obra de sus manos. Se puso entonces a examinarlo por todas partes y lo encontró intacto y en buen estado. Luego, cuando se disponía a saltar encima y hacerlo volar, vio perezosamente tendida en el diván a la princesa. Sospechando de las intenciones del príncipe, se adelantó el sabio, se presentó ante ella y besó la tierra entre sus manos, al tiempo que la joven lo encontraba extraordinariamente horrible y repulsivo. ¿Quién eres? Oh, mi dueña, soy el mensajero que te envía el príncipe Camaralacmar. Te debo conducir a otro pabellón más hermoso que este y más próximo a la ciudad. ¿Pero dónde está el príncipe? Pronto vendrá a tu encuentro con un cortejo espléndido. Y he aquí que las palabras del mago tuvieron el poder de persuadir a la joven. ¿Qué cabalgadura me trajiste contigo para que la monte? Oh, mi dueña, montarás en el caballo en el que viniste. Pero, si yo no sé montar ahí sola. Y entonces sonrió él y comprendió que la tendría a merced suya, y contestó: «Yo mismo montaré contigo». Y saltó a su caballo, sentó en la grupa a la joven, sujetándola contra él y atándola sólidamente con cuerdas, en tanto que la princesa estaba totalmente ajena con lo que ella iba a hacer. Dio vuelta entonces él a la clavija que servía para subir, y súbito el caballo, lleno de viento su vientre, se movió, se agitó saltando como las olas del mar, remontó el vuelo elevándose por los aires cual pájaro, y en un instante dejó detrás de sí en la lejanía la ciudad y los jardines. Ingenua al principio, la princesa descubrió que había sido raptada por aquel viejo que murmuraba: «Joven Camaralacmar, confunda Dios a ese bribón. Ahora de nuevo soy dueño de lo mío, y a mi vez quemo el corazón a ese ladrón y hago que sus ojos lloren por robarle a su amada». Ella no pudo más que exclamar: «¡Ay, la desgracia sobre ti, oh barba de mal agüero! ¡Qué desgracia la mía! ¡Ay!». Y comenzó a vertir lágrimas muy amargas y abundantes.
en tanto que el mago guiaba el vuelo, y después de un largo aunque veloz viaje, aterrizó sobre una verde pradera rica en árboles y en aguas corrientes. Pero tuvo la mala suerte el mago persa de cruzarse con una cacería de un poderoso rey de los Rums. Y antes de que el mago tuviese tiempo de evadirse, los esclavos del rey se precipitaron sobre él, la joven y el caballo. Cuando vio el rey la horrible fealdad del viejo y su horrible fisonomía, y la belleza de la joven y sus encantos arrebatadores, no dudó y ante las inverosímiles explicaciones dio orden a sus esclavos de que apalearan al mago y le arrojaran en un calabozo, mientras él conducía a la joven y al caballo mágico al interior de su palacio. Y he aquí lo referente al mago y a la princesa. En cuanto al príncipe, Camaralakmar emprendió el camino en busca de la princesa, viajando de país en país y de ciudad en ciudad, y en todas partes pedía noticias del caballo de ébano, y aquellos a quienes interrogaba se asombraban en extremo de su lenguaje y encontraban sus preguntas de lo más extrañas y extravagantes. Hasta que un día, y el sol volvió a saludar a Sherezade y al sultán, y ésta cayó discretamente, para que al anochecer continuase con el cuento que le salvaría la vida. El príncipe, que incluso había ido hasta el reino de Sana para no encontrar a su amada, se topó en su ruta con un grupo de mercaderes que, charlando, contaron la historieta de un poderoso rey de los Rum, en el que en una cacería se había encontrado a un viejo repulsivo y a una joven de belleza incomparable, montados en un caballo de ébano y marfil. El mercader contó a sus compañeros que se maravillaron extremadamente de la historia consabida, y el príncipe, escuchando su historia, no dudó ni por un instante de que se trataba de su bienamada y del caballo mágico, así es que, tras informarse del nombre y la situación de la ciudad, se puso en camino enseguida, dirigiéndose hacia aquel lado, y viajó sin dilación hasta que llegó hasta las puertas de aquella ciudad, donde al llamar, los guardias se apoderaron de él pensando que era un pordiosero y lo dejaron encerrado en las cárceles para que pasase allí la noche. Los carceleros, apiadándose un poco y comprobándose que no era de tan humilde origen, le invitaron a compartir con ellos su comida y se pusieron a charlar. «Oh, jovenzuelo, ¿de qué país eres?» «Del país de Persia, tierra de los Cosroes». Y al oír estas palabras se echaron a reír los carceleros y le contaron lo sucedido en la cacería. El rey se había enamorado en extremo de la belleza de la joven y al instante quiso casarse con ella, pero ella se volvió loca de pronto. El viejo, que decía ser un ilustre médico, no halló modo de curarla, el embustero, porque el rey ha hecho todo lo posible para descubrir un remedio que cure la enfermedad de esa joven y puedan al fin casarse. Derrocha riquezas en pagar a médicos y astrólogos, aunque sin resultado. El caballo lo tiene guardado en un almacén, pues no sabe qué hacer con él. Al oír estas palabras, Camaralakmar sabía que estaba sobre la pista tan deseada, pero fue entonces cuando la charla terminó y la puerta se cerró. Al día siguiente, por la mañana, los carceleros sacaron de prisión al príncipe y lo llevaron ante el rey. «¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Y a qué obedece tu venida a nuestra ciudad?» El príncipe contestó: «Respecto a mi nombre, me llamo en persa Harjab. Mi país es Persia y por lo que afecta a mi oficio, soy un sabio entre sabios, especialmente versado en la medicina y en el arte de curar a locos y alienados. Recorro las comarcas ofreciendo mis servicios y remedios.
Cuando el rey hubo oído estas palabras, se regocijó con una alegría considerable y rápidamente lo contrató para que curara de la locura a la princesa, que era su enamorada. El príncipe, listo él, le preguntó por todos los detalles de la historia, supo dónde guardaba la princesa, al caballo y al sabio, y decidió empezar por el caballo para urdir su plan. Fue así como le enseñaron dónde estaba, en unas cuadras olvidadas, donde le examinó atentamente y lo encontró intacto y en buen estado. Se alegró mucho y sabía que ya era el momento de encontrar a la princesa. En cuanto entró en los aposentos, la vio y vio que se retorcía las manos y se golpeaba el pecho, y comprendió que no se trataba más que una locura simulada, sin que ni genios ni hombres la hubiesen trastornado la razón, sino al contrario. Al darse cuenta, Camaralacmar se adelantó hacia ella y le dijo: «Oh, encantadora de los tres mundos, lejos de ti penas y tormentos». Y solo estas palabras le transmitieron una alegría tan enorme que lanzó un gran grito y cayó sin conocimiento. Y el rey no dudó que aquella crisis era efecto del temor que le inspiraba al ver el médico. Pero Camaralacmar se inclinó sobre ella y tras reanimarla le dijo en voz baja: «Oh, Shamshen-Nahar, nuestra situación reclama gran prudencia y precauciones infinitas. Sigue mis instrucciones al pie de la letra». Y la muchacha simplemente asintió. Fue entonces cuando el príncipe se acercó al rey de los Rum, que se mantenía en un extremo de la estancia, y con un semblante de buen augurio le dijo: «Oh, rey afortunado, merced a tu buena suerte, pues he podido conocer la enfermedad y encontrar el remedio de la dolencia. Está poseída por un espíritu del desierto. ¿Dónde fue que la recogiste? De allí procede semejante ser. Debemos ir con el caballo y la princesa para poder terminar con el conjuro y curarla definitivamente». El rey, engañado, no se opuso en absoluto y, acompañado por el príncipe y la joven, y seguido de sus tropas, emprendieron inmediatamente el camino a la pradera consabida. Cuando llegaron, Camaralacmar dio orden de que se montara la joven en el caballo de ébano y se mantuvieran todos a bastante distancia, con objeto de que ni el rey ni sus tropas pudiesen fijarse bien en sus manejos, y se ejecutó la orden al instante. Entonces dijo él al rey de los Rums: «Ahora comenzaré mi ritual, y al final me montaré en este caballo de madera, de ébano, y pondré detrás de mí a la joven. Verás cómo se agita este animal en todos los sentidos, vacilando, hasta decidirse a echar a correr para detenerse enfrente tuya, y de este modo te convencerás de que le tenemos por completo a nuestro libre albedrío. Después podrás ya hacer con la joven cuanto quieras». Cuando el rey de los Rum oyó estas palabras, se regocijó, en tanto que el príncipe comenzaba su ritual para llegar a subirse finalmente al caballo y sujetar fuertemente a la joven. Mientras todos los ojos estaban fijos en él y le miraban maniobrar, dio vuelta la clavija que servía para subir, y justo cuando el caballo galopaba hacia el rey de los Rum, salió volando en línea recta para desaparecer por los aires en la altura. El rey se sorprendió, pero estaba lejos de sospechar la verdad. Continuó en la pradera con sus tropas esperando durante medio día que regresaran, pero como no les veía volver, acabó por decidirse a esperarles en su palacio. Allí, la espera fue igualmente en vano, y el rey de los Rum se acordó del viejo encarcelado y le hizo responsable de todas sus desdichas, y con una gran espada hizo del persa 2 persas. Y he aquí lo que concierne a estos 2 personajes. Pero en cuanto el príncipe Camaralacmar y la princesa Shamshen-Nahar prosiguieron su veloz viaje aéreo
y llegaron a la capital del rey Sabur, donde se acabaron casando, y el padre del príncipe, al que al caballo no pudo destruir, lo mandó desmontar y esconder en... Sherezade se calló un momento, y el rey Shahryar exclamó: ¡Qué admirable ese caballo! Pero... ¡Oh, Sherezade! ¿No sabes dónde lo escondió? Y Sherezade le dijo: ¡Oh, rey lleno de generosidad! Eso no es nada comparado con lo que podría contarte la próxima noche.